Nivel 4. Moderación fallida. Desde sus primeros años, Roblox fue presentado públicamente como una plataforma segura, orientada principalmente a usuarios jóvenes y familias. Su discurso corporativo siempre giró en torno a la creatividad, la educación y la protección. Sin embargo, detrás de esa imagen, el sistema de moderación enfrentó problemas estructurales desde el inicio. Durante la década de 2010, la mayor parte de las revisiones eran realizadas por equipos pequeños, que debían supervisar millones de reportes diarios. Cada mensaje, avatar, juego o descripción debía pasar por filtros automáticos y, en teoría, por revisión humana. En la práctica, esto era imposible de sostener. Miles de reportes quedaban sin atender durante semanas o meses. Muchos usuarios comenzaron a notar patrones extraños. Cuentas denunciadas por comportamientos graves seguían activas sin consecuencias, mientras otras eran sancionadas por errores mínimos. Palabras inofensivas eran censuradas, pero mensajes con doble sentido lograban pasar sin problemas. Esto generó una percepción creciente de arbitrariedad. Con el paso del tiempo, Roblox apostó cada vez más por la automatización. Los sistemas de inteligencia artificial tomaron decisiones sin contexto humano. Esto provocó suspensiones injustas, bloqueos erróneos y una incapacidad real para detectar conductas peligrosas complejas. Estas fallas no fueron casos aislados, se convirtieron en la base de muchos escándalos posteriores, donde personas con malas intenciones lograron operar durante largos periodos sin ser detectadas. Fuga de datos 2020. En el año 2020, mientras el uso de Roblox aumentaba drásticamente por el confinamiento global, investigadores independientes detectaron una grave vulnerabilidad en algunos de sus sistemas internos. Varios servidores mal configurados contenían bases de datos accesibles públicamente. En ellas se almacenaban correos electrónicos, identificadores internos, historiales de actividad y registros técnicos relacionados con miles de cuentas. Durante semanas, numerosos usuarios comenzaron a reportar accesos extraños, cambios repentinos en configuraciones y pérdida de control de perfiles. Muchos jamás recuperaron sus cuentas. Roblox reconoció parcialmente el incidente, pero nunca publicó un informe detallado. No se especificó cuántos usuarios fueron afectados ni qué datos exactos se filtraron. La falta de transparencia generó desconfianza entre desarrolladores, creadores y jugadores, quienes comenzaron a cuestionar la seguridad real de la plataforma. Crosswords. En julio de 2022 apareció un pequeño juego llamado Crosswords. A simple vista parecía un proyecto experimental sin mayor relevancia. Su diseño era básico, su descripción vaga y no prometía nada especial. No obstante, al ingresar, los jugadores eran expulsados automáticamente y en muchos casos recibían sanciones permanentes por supuestamente violar las normas. Pronto se descubrió que el juego explotaba una vulnerabilidad técnica que había existido desde 2016. Este fallo permitía que un mundo externo enviara señales falsas al sistema de moderación, provocando bloqueos automáticos. Durante 4 días completos, cientos de cuentas fueron eliminadas sin explicación. Muchas pertenecían a usuarios con años de historial y compras acumuladas. Investigadores comunitarios descubrieron que los responsables mantenían un servidor privado donde se burlaban de las víctimas y registraban cada cuenta destruida. Cuando Roblox finalmente intervino, reconoció que conocía esa vulnerabilidad desde hacía años, pero no la había corregido por considerarla poco peligrosa. El caso dejó en evidencia una negligencia técnica prolongada. Stream filtrado. En 2019, durante una transmisión oficial destinada a mostrar avances de desarrollo, ocurrió un incidente inesperado. En un momento, la cámara enfocó accidentalmente el escritorio de uno de los administradores. Durante unos segundos, se pudo observar una pestaña abierta con contenido para adultos en segundo plano. Aunque el fragmento fue breve, cientos de espectadores lo capturaron. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y foros. El clip comenzó a circular acompañado de teorías, memes y acusaciones sobre falta de profesionalismo. Roblox eliminó la grabación original en pocas horas y comenzó a moderar cualquier mención del incidente. Nunca se emitió un comunicado oficial, tampoco se informó si hubo sanciones internas. La ausencia total de explicaciones reforzó la percepción de encubrimiento corporativo. Kim Kardashian. En abril de 2022, la figura mediática Kim Kardashian descubrió que dentro de Roblox existía un juego que utilizaba su imagen vinculada a un antiguo escándalo personal. Aunque el contenido no mostraba material explícito real, recreaba situaciones sugerentes utilizando fotografías y referencias indirectas. Para Kardashian, esto representaba una explotación de su imagen sin consentimiento.
La celebridad expresó públicamente su indignación y advirtió sobre posibles acciones legales. Su influencia mediática hizo que el caso se volviera viral en cuestión de horas. Roblox reaccionó con rapidez, eliminando el juego y suspendiendo al desarrollador responsable. Quackity. El creador de contenido Quackity protagonizó uno de los mayores conflictos entre influencers y Roblox. Tras recibir una suspensión temporal por infringir normas, organizó una protesta masiva junto con su audiencia. Miles de seguidores comenzaron a inundar los foros con mensajes repetitivos, memes y publicaciones caóticas. Durante varios días, los espacios comunitarios quedaron prácticamente inutilizables. Moderadores no lograban controlar el volumen de actividad. Roblox respondió con baneos masivos, incluyendo cuentas secundarias relacionadas con el creador. Poco después, la empresa decidió cerrar definitivamente los foros públicos, eliminando uno de los espacios históricos de discusión. Cuentas protegidas. En 2020, un usuario afirmó haber sobornado a un moderador y publicó capturas internas del sistema. En ellas aparecía una lista denominada Usuarios Protegidos. Incluía a empleados, creadores populares y socios comerciales. Estas cuentas contaban con mecanismos que retrasaban o anulaban reportes automáticos. Según filtraciones posteriores, incluso en casos graves, los reportes eran revisados manualmente antes de aplicar sanciones. Roblox nunca confirmó oficialmente esta práctica, pero exmoderadores la respaldaron de forma anónima en foros privados. Esto reforzó la percepción de favoritismo institucional. M6. M6 fue una moderadora activa entre 2013 y 2016. Durante ese periodo acumuló miles de suspensiones controvertidas. Usuarios afirmaban ser baneados sin advertencia ni explicación clara. En algunos casos, las razones parecían basadas en opiniones personales. Se documentaron bloqueos por discusiones ideológicas, desacuerdos menores o simples malentendidos. Las quejas se multiplicaron durante años hasta que finalmente fue removida de su cargo. En 2020, su cuenta fue eliminada. El caso evidenció la falta de supervisión interna. Pokémon Brick. Pokémon Brick Bronze fue uno de los juegos más exitosos entre 2015 y 2018. Recreaba fielmente la experiencia de Pokémon dentro de Roblox. Incluía regiones, criaturas, batallas y sistemas de progresión completos. Además, monetizaba ciertos avances mediante Robux. Durante años operó sin intervención legal. En 2018, The Pokémon Company presentó una denuncia formal por uso no autorizado de propiedad intelectual. El juego fue eliminado sin previo aviso y millones de jugadores perdieron su progreso. Aunque regresó con otro nombre, nunca recuperó su impacto original. Cinemark. La cadena de cines Cinemark presentó una demanda tras descubrir juegos que recreaban un ataque ocurrido en uno de sus complejos. Los mundos virtuales reproducían escenarios reales con un nivel inquietante de detalle. Según la empresa, estas recreaciones dañaban su imagen pública. Roblox cerró inmediatamente todos los proyectos relacionados. El acuerdo legal nunca fue hecho público. Este fue uno de los casos legales más delicados en la historia de la plataforma. Nivel 5. Cuentas ERP. Entre los incidentes más delicados en Roblox se encuentran los casos relacionados con cuentas ERP y juegos de rol con contenido adulto. A través de estas cuentas, usuarios pequeños o adolescentes son inducidos a participar en interacciones que imitan relaciones inapropiadas, muchas veces con personas mayores que buscan obtener información personal, influir en su comportamiento o simplemente normalizar dinámicas de explotación. Los juegos que simulan estas relaciones se presentan como actividades inocentes de rol social, pero incluyen instrucciones, recompensas virtuales y símbolos que refuerzan conductas riesgosas. La exposición prolongada a estas experiencias puede generar miedo, ansiedad, confusión sobre límites y autoestima afectada, además de inducir la normalización de conductas dañinas en otros entornos. Los responsables de este tipo de prácticas enfrentan investigaciones legales por manipulación, inducción y explotación, aunque muchas veces se ocultan detrás de servidores privados y cuentas creadas de manera anónima, dificultando la detección. Un ejemplo registrado en 2021 mostró cómo un grupo de usuarios organizaba interacciones a través de múltiples servidores y cuentas alternas para inducir a participantes más jóvenes a retos que reforzaban la obediencia a instrucciones de personas mayores. La intervención de moderadores y autoridades logró cerrar servidores y suspender cuentas, pero dejó un impacto duradero en los usuarios pequeños que participaron, muchos de los cuales reportaron miedo a interactuar con nuevas comunidades digitales y dificultades para confiar en compañeros en línea.
Este caso resalta la importancia de políticas claras de moderación, verificación de edad y educación preventiva sobre riesgos de interacción social digital para los usuarios más jóvenes. Enzo y el accesorio UGC. En este incidente, un accesorio creado dentro de Roblox vinculado a un personaje conocido como Enzo fue usado de manera inapropiada por algunos usuarios pequeños y adolescentes. El accesorio se volvió viral en TikTok, donde se compartieron videos con contenido que promovía conductas de acoso, exclusión o interacción inapropiada, generando una exposición masiva y un riesgo de imitación. La viralización del contenido hizo que muchos usuarios pequeños estuvieran en contacto con mensajes manipulativos, presiones de grupo y dinámicas que reforzaban miedo o vergüenza, mientras que los responsables originales del accesorio y su promoción en redes sociales enfrentaron denuncias y cuestionamientos legales. Este caso también reveló la dificultad de controlar la circulación de contenido digital fuera de la plataforma original, ya que TikTok permitió que el accesorio y sus interacciones inapropiadas alcanzaran una audiencia mucho mayor que la prevista en Roblox. Los usuarios pequeños que se vieron expuestos a esta tendencia reportaron ansiedad, miedo a ser juzgados y presión social para replicar conductas que no comprendían completamente. La polémica generó debate sobre la necesidad de supervisión interplataforma, responsabilidad de creadores y moderadores, y la urgencia de educar a los usuarios jóvenes sobre riesgos de viralización y manipulación social digital. Tara Alexis Sykes. El caso de Tara Alexis Sykes representa uno de los incidentes más graves de abuso familiar que se reflejó y amplificó dentro de Roblox. Tara, una persona pequeña, estaba en un entorno familiar complejo y vulnerable, y los responsables aprovecharon su acceso a la plataforma para extender la manipulación más allá del hogar. En Roblox se crearon situaciones de control y aislamiento mediante juegos de rol, chats privados y servidores cerrados que reforzaban las dinámicas de abuso, haciendo que Tara se sintiera atrapada y sin posibilidades de ayuda externa. Los responsables inducían a compartir información personal, a mantener secretos sobre lo que ocurría en línea y a cumplir retos o actividades que reforzaban la sensación de culpa y dependencia emocional. La situación tuvo consecuencias psicológicas graves: ansiedad extrema, depresión, dificultades para relacionarse con otros y pérdida de confianza en adultos y compañeros digitales. Legalmente, los implicados enfrentaron sanciones severas, pero el caso dejó en evidencia la vulnerabilidad de usuarios pequeños en contextos familiares problemáticos, especialmente cuando se combina con espacios digitales que no cuentan con supervisión suficiente. Además, generó un debate intenso sobre la responsabilidad de plataformas como Roblox en identificar señales de abuso y proteger a los usuarios más expuestos. Las autoridades y psicólogos que investigaron el caso recomendaron fortalecer la educación digital y familiar, así como establecer protocolos de alerta temprana dentro de las comunidades de juego, para detectar dinámicas abusivas que puedan trasladarse del mundo virtual al real. Nivel 6. Explotación de menores. Uno de los problemas más graves en Roblox ha sido la existencia de espacios donde se manipula a personas pequeñas para generar contenido inapropiado o explícito de manera encubierta. Esto incluye desde chats privados y servidores ocultos hasta juegos que parecen aventuras o actividades inocentes, pero que en realidad funcionan como canales de manipulación psicológica. En muchos casos, los responsables crean situaciones de confianza en las que el usuario pequeño se siente seguro y apreciado, y poco a poco se le persuaden a compartir información personal sensible, como fotos, videos o datos de contacto. Incluso se han detectado objetos creados por los usuarios con simbología que normaliza conductas indebidas, lo que hace que la manipulación sea más sutil y difícil de detectar. En algunos incidentes, los usuarios menores no se daban cuenta de la intención real de estas interacciones hasta que era demasiado tarde. La plataforma ha implementado herramientas de moderación y filtrado, pero los casos demuestran que los servidores privados, los grupos cerrados y los chats directos siguen siendo puntos vulnerables. Las consecuencias para las víctimas pueden incluir ansiedad extrema, miedo a interactuar en línea, depresión y desconfianza hacia plataformas digitales y hacia personas adultas en general. Legalmente, los responsables enfrentan sanciones severas por relaciones inapropiadas y explotación digital, aunque la complejidad de Internet hace que muchos casos sean difíciles de rastrear y detener a tiempo. Un ejemplo documentado ocurrió en 2023, cuando un grupo de usuarios fue identificado organizando secuestros y actividades dentro de un juego de rol, donde los participantes más jóvenes eran inducidos a enviar videos o imágenes de sí mismos en situaciones comprometedoras.
Este caso derivó en investigaciones de autoridades locales y bloqueos masivos de cuentas implicadas. La repetición de este tipo de incidentes muestra que, a pesar de los esfuerzos de Roblox para proteger a sus usuarios más jóvenes, la vigilancia constante y la educación digital siguen siendo elementos esenciales para minimizar el riesgo de manipulación y daño psicológico. Martín Amaya. El caso de Martín Amaya se convirtió en un ejemplo alarmante de cómo los espacios virtuales pueden ser utilizados para planear acciones graves en la vida real. Martín, un usuario pequeño de Roblox, fue contactado por un grupo de personas adultas que aprovecharon la confianza que genera la plataforma para inducirlo a situaciones de vulnerabilidad. Durante semanas, los responsables crearon escenarios dentro de juegos aparentemente inocentes, donde Martín interactuaba con otros personajes y usuarios, sin percatarse de que estaba siendo manipulado y observado. Este tipo de interacción le permitió al grupo de adultos mantener contacto constante y controlar la información que recibía y compartía, preparándolo para un secuestro posterior en la vida real. La investigación posterior reveló que los mensajes directos y la participación en juegos de rol fueron cruciales para que los responsables pudieran conocer horarios, hábitos y preferencias de Martín, lo que facilitó la acción delictiva. Este caso no solo tuvo repercusiones legales significativas con la detención y enjuiciamiento de los implicados, sino que también generó un debate intenso sobre la seguridad de los usuarios pequeños en plataformas de mundo virtual, la eficacia de la moderación automática y la necesidad de supervisión parental activa. La familia de Martín expresó que la experiencia dejó secuelas profundas en su bienestar emocional, provocando miedo a la interacción digital y traumas que persisten meses después del incidente. Asimismo, este caso evidenció cómo los sistemas de verificación y control de edad de la plataforma pueden ser insuficientes cuando los adultos buscan activamente engañar o manipular a usuarios pequeños. Y reforzó la importancia de campañas de educación sobre riesgos digitales y protocolos de alerta temprana dentro de la comunidad de Roblox. Maroun Naval. El caso de Maroun Naval es otro ejemplo de cómo los espacios virtuales pueden ser explotados para cometer delitos graves en la vida real. Maroun, un usuario pequeño de Roblox, fue contactado por personas que utilizaron la plataforma para ganarse su confianza mediante interacciones dentro de juegos de rol y experiencias sociales, creando la ilusión de amistades o alianzas. A lo largo de varias semanas, estos usuarios planearon la localización y movimiento de Maroun fuera del entorno digital, coordinando acciones que culminaron en un secuestro. Lo más perturbador de este caso es que la plataforma, diseñada para la creatividad y la interacción social, fue usada como un medio de control y manipulación constante. Los responsables podían inducir decisiones y recopilar información sin ser detectados por moderadores o sistemas de seguridad. La investigación reveló que el secuestro no habría sido posible sin el aprovechamiento de las mecánicas de comunicación de Roblox, que incluyen chats privados, grupos y servidores de rol que no siempre son supervisados de manera efectiva. Tras la intervención de las autoridades, se logró la detención de los implicados y la recuperación segura de Maroun, pero el caso dejó un impacto psicológico severo en él, incluyendo ansiedad, dificultad para socializar y miedo a interactuar con plataformas digitales en el futuro. La comunidad de Roblox se vio afectada por la noticia, lo que generó discusiones sobre la necesidad de protocolos más estrictos para la protección de usuarios pequeños, especialmente en experiencias de rol, donde la línea entre la fantasía y la realidad puede ser peligrosa si no se supervisa adecuadamente. Juegos de autodaño. Entre los incidentes más preocupantes en Roblox se encuentran los juegos que inducen a usuarios pequeños a conductas de autolesión o manipulación psicológica intensa. En estos casos, los creadores diseñan experiencias que combinan mensajes visuales y narrativos que buscan generar angustia, desesperanza o presión social para que los participantes actúen en contra de su bienestar. Los juegos de rol suelen estar disfrazados de aventuras dramáticas o desafíos de supervivencia, pero incluyen instrucciones o dinámicas que inducen a comportamientos autodestructivos. Desde cortes metafóricos en personajes virtuales hasta simulaciones de abandono o rechazo social, que luego se trasladan a la vida real mediante la presión del grupo o el chantaje emocional. Algunos de estos espacios se distribuyen en servidores privados donde los moderadores automáticos no pueden detectarlos, lo que facilita que la manipulación se mantenga durante semanas. Los afectados reportan sentimientos de desesperanza, ansiedad extrema y dificultades para diferenciar entre la fantasía y la realidad.
lo que puede derivar en problemas de salud mental de larga duración. Un ejemplo documentado ocurrió en 2022, cuando un grupo de adolescentes fue inducido a seguir instrucciones dentro de un juego de rol que simulaba un entorno de abandono. La situación escaló hasta que algunos de los participantes mostraron conductas autolesivas fuera de la plataforma, lo que llevó a la intervención de padres y autoridades locales. Este caso evidencia la necesidad de una supervisión activa y educación digital para que los usuarios pequeños puedan reconocer señales de manipulación, así como la importancia de protocolos más estrictos de seguridad por parte de la plataforma, especialmente en juegos que involucran interacción profunda entre usuarios y recompensas emocionales. Si te sorprendió este iceberg, no olvides darle like, comentar cuál nivel te impactó más y suscribirte para no perderte los próximos misterios. También activa la campanita para ver todos los icebergs que vienen. Nos vemos en el próximo nivel.